Muy buenos días a todos los presentes en la sala el día de hoy. Les saluda Sharmeli Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde hoy abordaremos el tema alternativas de financiamiento para intervenciones ante incendios forestales y déficit hídrico. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar las alternativas de financiamiento que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben tener en cuenta para realizar las intervenciones frente a incendios forestales y déficit hídrico en el marco de los artículos 64 y 65 de la ley número 31953. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del presente evento. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Lisbeth Alvarado Aróstegui, especialista del presupuesto de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, Lisbeth, adelante. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias, Sharmeli. Buenos días, señores funcionarios públicos de las diferentes instituciones. Reciban un cordial saludo de nuestro director general de presupuesto público, el señor Rodolfo Acuña, y de nuestra directora de articulación de presupuesto territorial. En esta oportunidad vamos a brindarles la capacitación sobre las alternativas de financiamiento para las intervenciones ante incendios forestales y déficit hídrico, enmarcados en el artículo 64 y 65 de la Ley de Presupuesto 31953. Empezamos con las pautas para la aplicación de los artículos de la ley, de los artículos 64 y 65 de la Ley 31953. De acuerdo al comunicado 2-2024 EEP 50.01 y el comunicado 26-2024 EEP 50.01. El objetivo: establecer las pautas para la aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 64 y 65 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 24, para financiar intervenciones que contribuyen con los procesos de la gestión de riesgo y desastre. Tenemos como alcance a las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, que están comprendidos en el programa presupuestal 068, que corresponde al programa de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Segundo alcance: entidades en los ámbitos territoriales declarados en estados de emergencia con vínculo de causalidad con la misma. Tercer alcance: para efectos de la aplicación del documento, las entidades de gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a través de sus oficinas de presupuesto o lo que hagan sus veces en la entidad, deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 64 y 65 de la Ley 31953. Cuarto alcance: las modificaciones presupuestales a las que hace referencia en el presente documento se sujetan a las autorizaciones, restricciones y demás disposiciones establecidas en la normatividad vigente al momento de su realización. Por favor, la siguiente lámina. Artículo 64. Por favor, la siguiente lámina. El artículo 64 empezamos con lo que corresponde a las fuentes de financiamiento. El artículo 64 autoriza a los gobiernos, a las entidades de gobiernos nacionales, gobiernos regionales y los gobiernos locales para, primero, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional. Estas modificaciones presupuestarias se pueden realizar en las fuentes y rubros siguientes. Primero, recursos ordinarios. Segundo, fuente, recursos directamente recaudados. Tercero, fuente, recursos determinados y en los rubros de canon, sobrecanon, regalías y rentas de aduanas y participaciones. Concor, Concomún e impuestos municipales. Segundo, adicionalmente pueden incorporar los saldos de balances provenientes de la fuente recursos determinados en los rubros de canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, Concor, Concomún e impuestos municipales. Siguiente lámina, por favor.
Como primera pauta tenemos en el marco de lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 31953, las oficinas de presupuesto o las que hagan sus veces en las entidades deben verificar que se financien las intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata y o la rehabilitación en las zonas de desastres, producto del impacto del peligro generado por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana, de los niveles 4 y 5 a los que se refiere el artículo 43 del reglamento de la ley 29664. Y cuenten con declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente aprobado por la autoridad competente, el cual deben encontrarse vigentes al momento de realizar la modificación. Como ustedes pueden observar, el 27 de septiembre salió el decreto supremo 099, donde declara el estado de emergencia a varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Cajamarca, Huánuco y Lambayeque por impacto de daños a consecuencia de incendios forestales. A continuación tenemos la siguiente lámina. Como ustedes podrán observar, las intervenciones que se financian son de acuerdo a la tipología A3 de actividades de emergencia aprobados en el Decreto Supremo 132-2017 EF y modificatorias. En el anexo primero se detallan las tipologías que fueron aprobadas por el DS 132. Como usted puede observar, se encuentran varias tipologías de actividad de emergencia con la unidad de medidas. Siguiente, por favor. En esta lámina podemos observar el anexo 2, donde nos representan las finalidades de las actividades, la 561.44, que corresponde a atención de actividades de emergencia del PP 068, habilitadas en el marco del artículo 64 para la ley 31953. Las finalidades que ustedes pueden observar están contempladas dentro del anexo 2, igual que su unidad de medida. Adicional a ello, se ha podido consignar a nivel de cada finalidad a qué sector, a qué institución de gobierno nacional, regional y local corresponde. Como ustedes pueden ver, hay finalidades que pueden desde competencia de los 3 niveles de gobierno, como hay finalidades que es de competencia a nivel nacional. Siguiente, por favor. En esta lámina es para poderles poner en conocimiento a ustedes que cada finalidad que se encuentra en el anexo lo pueden ubicar la cadena funcional programática en los siguientes links, que se muestra a continuación. El siguiente, por favor. El anexo 3, que también corresponde a las finalidades de la actividad 561.44, que es atención de las actividades de emergencia del PP 68 asociadas a peligro recurrente, se puede visualizar lo que las actividades que corresponde al déficit hídrico. Tenemos toda la cadena que corresponde a finalidad, unidad de medida, función, división funcional y grupo funcional. Siguiente, por favor. Como 3.2, los pliegos de los 3 niveles de gobierno deben tener en consideración lo siguiente. Las actividades, materia de la habilitación, se deben ejecutar tomando en cuenta la información requerida en las 3 etapas del EDAM Perú. EDAM preliminar o ficha para el registro de información sobre el peligro inminente según el tipo de declaratoria del estado de emergencia aprobado por decreto supremo y debe estar registrado en el SINPAC del INDECI. Es decir, la EDAM o la ficha de peligro inminente es el sustento de la necesidad de ejecutar las actividades que sean propuestas. Se encuentra la plataforma de la ficha del SINPAC. Es la siguiente lámina, por favor. Ingresamos a lo que corresponde a la rendición de cuentas. Dentro de los 15 días calendarios siguientes, terminada cada trimestre del 2024,
Las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben remitir al INDECI un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de lo establecido en el numeral 6.4, 64.1, 64.2 del artículo 64, de acuerdo a los lineamientos y formalidades que establezca el INDECI para su presentación. Adicional a ello, los gobiernos regionales deben remitir al INDECI dentro de los 15 días calendarios siguientes, determinado cada semestre del año fiscal 24, un informe que incluya las adquisiciones de bienes y de ayuda humanitaria y el stock de bienes y ayuda humanitaria con que cuentan sus almacenes, la distribución y atención en el marco de la emergencia registradas en el SIMPAC, entre otras acciones relacionadas de acuerdo con los lineamientos que emita el INDECI. En ambos casos, el INDECI elabora un informe consolidado que contenga los resultados obtenidos para la aplicación del artículo 64 y el estado situacional de los almacenes, los mismos que deben publicarse en su sede digital. Siguiente lámina, por favor. Como 3.3 tenemos saldos de modificaciones presupuestarias. El numeral 9.11 del artículo 9 de la Ley 31.953 prohíbe realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con el fin de anular créditos presupuestarios de la actividad 561.44, atención de actividades de emergencia, salvo, entre otras, las anulaciones que se realizan, las anulaciones de recursos habilitados en el marco del artículo 64 de la Ley 31.953. Por tanto, luego de culminadas las intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata y o la rehabilitación en las zonas en desastre, producto del impacto de peligros generados por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana, que fueron financiadas en aplicación del artículo 64 de la Ley 31.953 y de contar con saldos de libre disponibilidad correspondiente a los recursos habilitados a favor de dichas intervenciones, las entidades pueden destinar dichos recursos a favor de otras intervenciones cuya finalidad esté vinculada a las que se autorizan en el artículo 64 de la Ley 31.953, siempre que cumpla todos los requisitos establecidos en el referido artículo. Esto se materializa en modificaciones presupuestarias entre finalidades dentro de la actividad 561.44, atención de actividades de emergencia del PP 68. Como ustedes pueden visualizar, un cuadro donde tenemos la actividad presupuestal, producto, actividad, finalidad, tenemos a nivel de PIN por cada actividad, certificación por cada actividad, saldo y anulación, crédito. La siguiente lámina. Como 3.4 tenemos, en el caso de las modificaciones presupuestarias que involucren recursos del FONCOR, los gobiernos regionales priorizan el uso de aquellos recursos no vinculados a inversiones de impacto regional. Posteriormente, una vez agotados estos recursos, pueden evaluar el uso de los fondos destinados específicamente a inversiones de impacto regional. Procedimiento para modificaciones con cargo a recursos de inversiones. Para la aplicación del artículo 64, las entidades de gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 11 y en el inciso I del numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley 31.953, así como en los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo número 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Como parte de las validaciones del sistema, cuando se anulan recursos de gastos de capital para habilitar gastos corrientes
o inversiones para pasar a actividades, se requiere que el sectorista de la DGPP autorice la modificación, por lo que el pliego deberá remitir un correo electrónico donde señala que ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64. Con la siguiente lámina, por favor. Toda propuesta de modificación presupuestaria en aplicación al artículo 64 de la Ley 31953 que involucre la anulación de recursos en inversiones debe ser remitida por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el pliego vía correo electrónico. El sectorista de la DGPP del MEP para la verificación del cumplimiento en la norma y su aprobación a través del CIAF-SP. En ese sentido, debe tener en cuenta que los pliegos no necesitan remitir la solicitud mediante oficio a la DGPP. Los correos electrónicos a remitir deben contemplar como mínimo las siguientes informaciones. Primero, para el caso de modificación presupuestaria en aplicación al artículo 64 de la Ley 31953, el correo electrónico dirigido al sectorista a la DGPP debe remitirse hasta 2 días hábiles antes de la culminación de la vigencia de la declaratoria de emergencia, del estado de emergencia. Segundo, las oficinas de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego, en el correo electrónico, deben señalar textualmente que han verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley 31953, de acuerdo con lo establecido el numeral 3.1 de las pautas. Tercero, en el correo electrónico se debe adjuntar la información detallada en el anexo 5, elaborada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de pliego, considerando el detalle de las específicas habilitadas en el marco de la modificación, las cuales deben estar comprendidas en el diseño del programa presupuestal 068. Otra lámina, por favor. Como ustedes pueden visualizar, el anexo 5 contempla la siguiente información: marco legal, pliego, solicitante, fuente de financiamiento, rubro, decreto supremo por la que se declara el estado en emergencia, la vigencia de la declaratoria del estado de emergencia, zona de intervención, tipo de emergencia, tipología de actividad, justificación y descripción de la actividad de emergencia, número de nota modificatoria y el código SIM. Es importante también señalar que la nota modificatoria debe consignarse el decreto supremo que declara el estado de emergencia. Otra lámina, por favor. El anexo 5 también contempla 2 cuadros donde las entidades, tanto de gobierno nacionales, regionales y o locales, deben considerar de forma desagregada toda la estructura funcional programática, así como también el PIN, la certificación, saldos, la anulación y o crédito que deben realizar por las actividades y o proyectos que están realizando la modificación. Otra lámina. Empecemos con el artículo 65, que corresponde a recursos para contribuir a la reducción del riesgo y desastre. El artículo 65 autoriza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para utilizar hasta un 20% de los recursos de las fuentes y rubros, recursos determinados, recursos provenientes de sobre canon y regalías mineras, y recursos efectivamente transferidos por el concepto de FONCOR, así como las incorporaciones de saldos de balances generados por dicho fondo. Otra lámina.
En el marco de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 31953, las oficinas de presupuesto o la que hagan sus veces en el gobierno regional y local deben verificar lo siguiente: los montos destinados a las actividades mencionadas en el numeral 65.1 del artículo 65 no deben superar el 20% de la reducción proveniente del canon, sobrecanon y regalía minera, ni el 20% de recaudación efectuada a la fecha de realizar modificaciones provenientes de transferencias y saldos de balance por conceptos de FONCOR. La tabla que se debe realizar para verificar el porcentaje debe estar consignado el monto de modificación en el marco del artículo 65 de la Ley 31953 y los recursos transferidos y saldos de balance del FONCOR y OCAN y el porcentaje. Con la lámina siguiente, por favor. Como ustedes pueden visualizar, el artículo 65 se destina el financiamiento de las siguientes actividades en el marco del numeral 65.1 del artículo 65, de acuerdo con las competencias de gobierno regional y local. De todas las actividades que se visualiza en la lámina, 2 actividades están siendo utilizadas para el déficit hídrico, que corresponde a la revegetación y mantenimiento de especies nativas y tratamiento de cabeceras de cuenca en gestión de riesgo de desastre, y que para el control de cárcamas. Las actividades comprendidas en el plan de prevención de reducción de riesgo y desastre aprobado por las instancias correspondientes, el cual debe contar con la opinión técnica favorable del CENEPRED y publicada en el CIPRIT. Otra lámina, por favor. En esta lámina, como se puede observar, tenemos un cuadro que corresponde al anexo 4, que son actividades del programa presupuestal 068, habilitadas en el marco del artículo 64 de la Ley 31953. Programa presupuestal 068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre. Los recursos autorizados se ejecutan en el programa presupuestal 68 de acuerdo al anexo 4. Y estas son las cadenas de cada producto, actividad, función y división funcional. Las finalidades y unidades de medida se encuentran determinadas en la estructura funcional programática del PP 68, cuyo enlace se detalla en la lámina número 8. Otra lámina, por favor. A continuación, también tenemos el anexo 4, que corresponde a los recursos autorizados que ejecuta el programa presupuestal 068. Respecto al plan de prevención y reducción de riesgo y desastre, deben contar con aprobación por las instancias correspondientes, contar con la opinión técnica favorable del CENEPRED y publicarse en el CIPRIT, los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace, cuyas actividades deben formar parte del PP 68 y se detallan en el anexo 4. Siguiente lámina. Las actividades que se ejecutan en los puntos críticos identificados y o en ámbitos geográficos determinados con niveles de peligro y o riesgo de nivel alto y muy alto ante los siguientes peligros. Los tipos de peligros son inundaciones, deslizamientos de tierra, flujo de detritos, huaicos, sismos, bajas temperaturas, sequías y incendios forestales. Los pliegos deberán ser identificados por las respectivas entidades técnicas científicas, como LANA, IMAIGEM, IMAGIME, IGP, CENAMI, CONIDA y CENEPRED. Dicha información se encuentra publicada en la sede digital de cada una de las entidades técnicas científicas y en el CIPRIT
el cual puede accederse a través del siguiente enlace. Adicionalmente, pueden consultar también en el siguiente enlace. Con la siguiente lámina, las actividades mencionadas no deben ser o haber tenido o haber recibido financiamiento con cargo a recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES. Se puede verificar los recursos, dichos recursos, como consultar al gasto del Fondo para Intervención ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES, con el siguiente link. No deben haber recibido financiamiento en el marco de las declaratorias de emergencia por peligro inminente ante la ocurrencia del fenómeno del Niño 23-24. Se puede verificar la ejecución de gasto en emergencia del fenómeno del Niño a través del siguiente link. Otra lámina, por favor. Tener en consideración, señores, que dentro de los 15 días calendarios siguientes de determinada cada semestre del 2024, los gobiernos regionales y gobiernos locales deben remitir al CIPRED un informe sobre las acciones realizadas en ámbitos georreferenciados, así como los resultados obtenidos en el marco del citado artículo. En el caso de las modificaciones presupuestarias que involucren recursos del FONCOR, los gobiernos regionales deben priorizar el uso de aquellos recursos no vinculados a inversiones de impacto regional. Posteriormente, una vez agotados estos recursos, podrán evaluar el uso de los fondos destinados específicamente a inversiones de impacto regional. Procedimientos para modificaciones con cargo a recursos de inversiones. Como ustedes tienen conocimiento, para la aplicación del artículo 65, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan exonerados de lo dispuesto en el artículo 11 y en el inciso I del numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley 31.953. Así como en los incisos 3 y 4 del numeral 4.8, 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. Como parte de las licitaciones del sistema, cuando se anula el recurso de gastos de capital para habilitar gastos corrientes o inversiones para pasar a actividades, se requiere que el sectorista en la DGPP autorice la modificación, por lo que el pliego deberá remitir un correo electrónico donde señale que ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 65. Con la siguiente lámina. Toda propuesta de modificación presupuestaria en aplicación del artículo 65 de la Ley 31.953 que involucre la anulación de recursos en inversiones debe ser remitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, vía correo electrónico al sectorista de la DGPP del MEP, para la verificación del cumplimiento de la norma y su aprobación a través del CIAP-CP. En ese sentido, se debe tener en cuenta que los pliegos no necesitan remitir la solicitud mediante oficio a la DGPP. Los correos electrónicos a remitir deben contemplar como mínimo la siguiente información. Para el caso de modificaciones presupuestarias en aplicación del artículo 65 de la Ley 31.953, el correo electrónico dirigido al sectorista, la DGPP, puede efectuarse durante el año fiscal. Las oficinas de presupuesto o la que haga sus veces en el pliego en el correo electrónico debe señalar textualmente que han verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 65 de la Ley 31.953, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 de las pautas. En el correo electrónico se debe adjuntar la información detallada en el anexo 5, elaborada por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, adjuntando los documentos sustentatorios de cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1 de las pautas y considerando el detalle de las específicas habilitadas en el marco de la modificación.
las cuales deben estar comprendidas en el diseño del programa presupuestal 0068. Con la siguiente lámina. El anexo 5, que corresponde a la información a remitir en caso de la aplicación del artículo 65, debe contener marco legal, pliego, fuente de financiamiento, rubro, tipo de peligro, nombre de la actividad, justificación y descripción de la actividad y número de nota modificatoria. Con otra lámina, por favor. El anexo 5 también debe contener los cuadros correspondientes a la cadena presupuestaria y el PIN, la certificación, saldo y la anulación que debe realizar cada una de las actividades que ustedes están proponiendo modificar. Con la siguiente lámina. Muchísimas gracias. Damos pase a la siguiente. Sharmila, te doy pase. Bien, muchísimas gracias, Lisbeth, por tu exposición y por brindar los mayores detalles sobre lo que se consigna en el artículo 64 y 65, a fin de que los pliegos puedan intervenir ante los incendios forestales y el déficit hídrico. Ahora sí, continuando con esta exposición, voy a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora, Caterine González Calienes, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenida, Caterine. Adelante. Buenos días con todos. Es un gusto, a nombre del ingeniero Percy Mercado, secretario de Gestión de Riesgo de Desastres, y del mío propio, estar presentes en esta capacitación. En la mañana de hoy vamos a tocar los temas relacionados a orientaciones sobre intervenciones por déficit hídrico e incendios forestales en el marco de los contenidos mínimos del programa presupuestal 068. Adelante, por favor. Vamos a iniciar teniendo un ordenamiento sobre los productos o actividades del programa presupuestal. Sobre el mismo podemos identificar 4 aspectos básicos o elementos básicos del programa. El primero está relacionado a intervenciones de estimación, reducción y preparación para la respuesta, que son acciones claves y que son intervenciones regulares, es decir, deben ser identificadas y programadas en la lógica regular de la programación multianual de sus diferentes entidades. Estas intervenciones no requieren su habilitación con una declaratoria de estado de emergencia. Son intervenciones que la entidad prevé realizar de manera permanente. Sobre las mismas, la columna de color verde puede identificar todos los productos y actividades relacionados a estimar, prevenir y reducir, y los que están en color amarillo, más relacionados para preparar. Bajo esa lógica, los primeros 5 productos están relacionados a estudios para estimar el riesgo, personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres, edificaciones seguras ante el riesgo de desastres, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, y servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. Y en la segunda columna podemos ver aquellos productos y actividades de preparación para la respuesta, como población con prácticas seguras para la resiliencia y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Asimismo, contamos con otro tipo de intervenciones. Pasamos a la siguiente. En ello podemos identificar que así como se financian actividades regulares y permanentes, también se financian inversiones que están vinculadas a la lógica de reducir la vulnerabilidad, como por ejemplo, protección ante peligros, defensas ribereñas, espigones, cobertura vegetal, drenaje pluvial, aspectos relacionados a sistemas de alerta temprana y la recuperación de unidades productoras en servicios públicos dañadas. Sobre las mismas, estas tampoco requieren la habilitación con una declaratoria de estado de emergencia y son intervenciones de cierre de brecha que incluyen activos estratégicos. Siguiente. A continuación, podemos ver las intervenciones para la atención de la emergencia, que son diferentes de aquellas intervenciones regulares. Podemos identificar 2 tipos.
actividades de emergencia e IOR de emergencia. Las actividades de emergencia, como pueden visualizar, son 19 finalidades que también ya han sido mencionadas en las láminas previas por la Dirección General de Presupuesto Público y que están alineadas a una actividad de atención de actividades de emergencia en el programa 68. Todas estas finalidades nos permiten, en el marco del artículo 64, del cual ya se ha hablado, poder realizar modificaciones presupuestarias de cadenas restringidas regularmente. Por lo tanto, son importantes en el conocimiento de estas modificaciones en el marco de declaratoria de estado de emergencia. Asimismo, las IOR de emergencia, que pueden ser de ampliación marginal, rehabilitación y reposición, dependiendo del tipo de declaratoria de estado de emergencia, también requieren este documento previo aprobado con decreto supremo para su habilitación. Entonces, para este tipo de intervenciones en el programa, a diferencia de las dos anteriores, se requiere tener una declaratoria de estado de emergencia vigente para su habilitación. A continuación, podremos ver aquellas relacionadas a las acciones comunes. Las acciones comunes son acciones de soporte, acciones transversales para la ejecución del programa. Pueden ser tres tipos: desarrollo de instrumentos estratégicos, asistencia técnica y acompañamiento, monitoreo y supervisión y evaluación de productos y actividades en GRD. De todas ellas, para los gobiernos locales, la más importante es aquella relacionada al desarrollo de instrumentos, porque aquí es donde se desarrollan los planes de prevención y reducción de riesgos, o los planes ahora de gestión reactiva, ¿no? Que están en el marco de los planes específicos del SINAGER. Y aquí también se pueden diseñar planes relacionados a incendios forestales o a déficit hídrico. Entonces, sí es importante también el conocimiento de estas acciones comunes. Entonces, al haber hablado de estos 4 elementos básicos del programa 68, ahora con este conocimiento sí podemos hablar ya en detalle de las intervenciones por déficit hídrico e incendios forestales. Pasamos a la siguiente. Actualmente contamos con 7 departamentos declarados en estado de emergencia por déficit hídrico e incendios forestales. El Decreto Supremo 095, que declara en estado de emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico a la región Loreto, cuya fecha de término de vigencia es el 12 de noviembre, y los Decretos Supremos 097 y 099 relacionados a impacto de daños por incendios forestales en los departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Huánuco y Lambayeque, y que tienen como fecha de término de la declaratoria el 17 de noviembre y el 26 de noviembre. Son datos importantes a la hora, por ejemplo, de ver las modificaciones presupuestarias que deben ser realizadas durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia. Por favor, siguiente. Entonces, podemos, así como hemos hecho la revisión de las diferentes intervenciones del programa presupuestal, podemos ahora ver la diferenciación de acciones, tanto por déficit hídrico o por incendios forestales, pero relacionadas a intervenciones regulares de las acciones de emergencia. Vamos a hablar primero de las acciones regulares. Este es el mapeo de todas las actividades que yo puedo programar sin tener declaratorios de emergencia y que deben ser programadas regularmente por déficit hídrico. Van desde las acciones comunes para el desarrollo de los planes hasta los temas de generación de información en esta materia, al trabajo en tratamiento de cabeceras de cuencas o al manejo de población con prácticas seguras y tener la capacidad instalada para poder responder. Como pueden ver, no todas las intervenciones tienen alineación a gobiernos regionales y locales, y la acción que está señalada en color naranja es aquella que está más vinculada al artículo 65 de la Ley de Presupuestos, del cual ya se ha hablado, para el uso del canon y fondo. ¿Qué intervenciones dentro de esta cadena presupuestal están más relacionados a déficit hídrico en materia de reducción de riesgo? Pues el manejo de praderas, la instalación de plantones
los diques y zanjas de infiltración. ¿Y dónde encuentro el detalle de toda este tipo de intervenciones? Dentro del diseño del programa presupuestal. Entonces, hemos hecho un mapeo de todas las intervenciones que serían regulares y que de todas ellas la más relacionada al artículo 65. Vamos a la siguiente lámina. A diferencia del anterior, se ve las actividades de emergencia frente a déficit hídrico. Aquí ya el expositor que me antecedió pudo identificar las diferentes finalidades relacionadas a temas de emergencia que están alineadas a la autorización del artículo 64 de la Ley 31953. Y como pueden ver, en su mayoría están alineadas a la articulación con gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, medidas de saneamiento básico y control de residuos sólidos con gobierno nacional y local, adquisición de insumos para la asistencia en situación de emergencia, gobierno nacional, regional y local, tanto para la función 5, que es la función orden público y seguridad, que son las oficinas o las áreas de gestión de riesgos, y la función 10 agropecuaria. También el monitoreo, evaluación y control de daños relacionado a orden público y seguridad, los 3 niveles, y a saneamiento en gobierno nacional y gobierno local, limpieza y desformatación de cauces, drenajes, defensas ribereñas, sistemas y canales. Aquí también está alineado los 3 niveles de gobierno y el tratamiento de agua para el consumo humano en los 3 niveles de gobierno. Pasamos a la siguiente. Entonces, si queremos ya de todas las cadenas que les hemos mostrado, identificar las más importantes o las más relacionadas a déficit, pues podríamos ver 2 finalidades. Y la finalidad que estoy mostrando acá es la finalidad 0180110, que es adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia. Esta finalidad tiene 2 funciones. Una es orden público y seguridad, donde se identifican los insumos de bienes de ayuda humanitaria, alimentaria y no alimentaria, tanto en la genérica 2.2 como en la genérica 2.3. Y en la función 10 agropecuaria, pues diferentes elementos como herramientas, elementos de conducción de agua, kits veterinarios, alimentos para ganado, que puede ser requerido como parte del impacto por el déficit hídrico. Entonces tenemos una finalidad que está relacionada a adquirir insumos tanto para ayuda humanitaria como para la función agropecuaria. Ambas tipos de funciones están alineadas al artículo 64. Es decir, yo podría aplicar esa autorización para poder tener recursos y adquirir bienes de ayuda humanitaria o elementos para la atención en materia agropecuaria, como herramientas, kits veterinarios o alimentos para ganado. Pasamos a la siguiente. En esta lámina, lo que podemos ver es la finalidad 021-2131. Limpieza y descolmatación de cauces, defensas, sistemas de drenaje y canales. En esta finalidad existe una tarea relacionada a la limpieza y protección de fuentes de agua e infraestructura natural en la función 10 agropecuaria. ¿Y qué subtareas identifica? Limpieza de zanjas de infiltración y limpieza de cocha. Intervenciones que nos permiten retener agua en el marco de un déficit hídrico declarado. Entonces, estamos viendo ahora que esta finalidad, que también es muy importante, también tiene una alineación al artículo 64. Es decir, yo podría modificar recursos para hacer este tipo de intervención. Ahora pasamos a la siguiente. Las específicas de gasto relacionadas a las tareas que hemos mencionado las pueden identificar dentro de este enlace de la página de Presidencia y Consejo de Ministros, que está en la esquina inferior izquierdo, y en el marco del cual nosotros hemos identificado tanto las finalidades como las específicas de gasto referenciales para que el personal de presupuesto y del área técnica puedan conocer cuál es el detalle ya netamente presupuestal del alcance de estas intervenciones.
Por favor, pasamos a la siguiente. Tenemos las intervenciones frente a incendios forestales, que es una de los peligros de los cuales estamos teniendo un alto impacto durante estos meses. Sobre el mismo, bajo la misma lógica con déficit hídrico, identificamos que existen intervenciones regulares, es decir, intervenciones que yo puedo realizar antes que suceda el evento, es decir, yo previendo en la programación realizar intervención. Sobre las mismas, lo que se puede identificar es que puedo realizar planes, puedo realizar, tener estudios en materia de incendios forestales y también puedo realizar intervenciones de reducción de riesgos, es decir, puedo ver también temas de tratamiento de cabeceras en materia de manejo de praderas e instalación de plantones forestales como parte del trabajo. Asimismo, también identificamos a la intervención sobre población con prácticas seguras y la capacidad instalada para la preparación y respuesta, donde se identifica la implementación de brigada para la atención de emergencias y desastres. Dentro de esa actividad, que es la 555-61, cuadro, cuya unidad de medida es brigada, los gobiernos regionales y locales también pueden ir implementando sus brigadas frente a este tipo de incendios. Entonces, a las consultas que también hemos recibido sobre ámbitos que todavía no están declarados en emergencia, pues la implementación de la actividad 555-61 es importante a la hora de identificar qué tareas o trabajos se pueden realizar previo a que se tenga un incendio forestal, considerando que es un evento que tiene una temporalidad. Entonces, tenemos intervenciones regulares. De esas intervenciones regulares, la que está en color naranja, tratamiento de cabeceras de cuencas, gestión de riesgo de desastres, en relación al manejo de praderas, gestión de plantones forestales, tiene una alineación con el artículo 65, cuando las condiciones del incendio forestal también han sido desencadenadas por un déficit hídrico, como lo hemos tenido en este año fiscal, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Y en la actividad de emergencia, para las que tienen más incidencia en incendios forestales, podemos mostrar este cuadro. Aquí tenemos adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia y, como pueden ver, tenemos las dos principales funciones, que es la 5 orden público y seguridad y la 10 agropecuaria. Una de las finalidades más importantes va a ser la movilización y atención de brigadas. Y de esa, como pueden ver, que tiene N funciones alineadas, la más importante para los gobiernos regionales y locales va a ser la de la 10, la agropecuaria, porque allí es donde se van a cargar los insumos relacionados al control del incendio, ¿no? Y también contamos con otras finalidades relacionadas a apoyo logístico de emergencia, pero es ya relacionada a la función de defensa, a las funciones en materia del apoyo que hace el sector defensa, que no tiene articulación subnacional, a diferencia, por ejemplo, de la atención de la salud, que sí tiene una articulación con gobiernos regionales, o el monitoreo de evaluación de daños en la función 5, que es transversal a los diferentes niveles de gobierno, y las acciones de comunicación social en salud, que tiene articulación con gobiernos regionales. Entonces, si vamos a identificar una prioridad sobre esta tabla, lo que podríamos ver, por favor, la siguiente, vamos a poder identificar cuál sería, pues, la principal de ese insumo, ¿no? Y si yo tuviera que identificar, podríamos ver, pues, la finalidad de movilización y atención de brigadas en la función 10 agropecuaria, donde pueden identificar equipo mobiliario instrumental, como por ejemplo batefuegos, rastrillos, mochilas para incendios forestales, rastrillos, palas, machetes o materiales como botas, guantes, mascarillas, casco, lentes, ropa ignífuga, con la finalidad de que el personal pues esté protegido en el control inicial de un incendio o en la habilitación de canales y pasajes de acequias para una apertura, zanja cortafuego, alquiler de vehículos cisternas, manguera, motobombas, motosierras, entre otros, y gastos de traslado, que nos permita
poder hacer un control inicial de este evento. Todos los insumos que hemos mencionado y relatado están en el marco también de la alineación al artículo 64 de la ley 31953. Entonces es muy importante la difusión de estos insumos que han sido también coordinados y validados con el Servicio Forestal. Pasamos a la siguiente. Entonces, en el marco de esta presentación, y a nombre de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, les agradecemos su atención. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Catherine, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Se puede financiar actividades para la atención oportuna e inmediata de emergencias con recursos de Canon o FONCOR? Adelante, Lisbeth. En el marco del artículo 65, como ya se expuso, se puede usar uso de los recursos del FONCOR y Canon para la prevención de emergencia, tomando en consideración el marco normativo asociado a las fuentes de financiamiento. Bien, muchísimas gracias, Lisbeth. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué intervenciones son prioritarias para responder frente a incendios forestales? Adelante, Catherine. En esta pregunta tendríamos que centralizar dos finalidades que hemos mencionado en la presentación. Una es la adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia y la otra es la movilización y atención de brigadas. Sobre la primera debemos señalar que las dos funcionales que debemos recordar es la 05 Orden Público y Seguridad y la 10 Agropecuaria. La 05 relacionado a bienes de ayuda humanitaria y la 10 Agropecuaria relacionado a las herramientas e insumos agrícolas y pecuarios. Sobre la movilización y atención de brigadas, ya bien lo hemos expuesto, la función 10 Agropecuaria señala una serie de insumos para vestimenta, protección del personal que hace el control inicial y también los servicios para poder realizar zanjas, cortafuegos, inclusive alquiler de cisternas. Entonces, digamos que este tipo de alineación nos va a permitir realizar un control inicial en base a modificaciones presupuestales del artículo 60. Bien, muchísimas gracias, Catherine. Tenemos una última consulta. Adelante, por favor. Si no se cuenta con declaratoria de estado de emergencia, ¿puedo realizar modificaciones presupuestarias de emergencia? Adelante, Catherine. Sobre esta consulta, que es bastante frecuente, debemos precisar que las actividades de emergencia y la habilitación para realizar las modificaciones presupuestarias en el marco del artículo 64 solo se habilitan cuando contamos con una declaratoria de estado de emergencia vigente. Y la declaratoria de estado de emergencia incluye tener el decreto supremo aprobado y asimismo se debe excluir a cualquier situación de emergencia, que son términos que se confunden a la hora de hacer las consultas. Entonces, tiene que ser una declaratoria de estado de emergencia aprobada por el Ejecutivo y sobre el cual, y en el marco de la evaluación de daños que también se ha mencionado, o la ficha de peligro inminente, te da la posibilidad de realizar las modificaciones que bien la Dirección de Presupuesto Público ha señalado. Bien, muchísimas gracias, Catherine, por dar respuesta a las preguntas. De igual forma, Lisbeth Alvarado, por responder las consultas que nos han planteado nuestros participantes el día de hoy. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. No sin antes recordarles que si tuviesen alguna consulta en materia presupuestaria o sobre el tema abordado el día de hoy, pueden contactarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también mencionarles que el video de esta y todas las capacitaciones virtuales realizadas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas.
Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día.